de vuelta al aire con el derecho en la vida diaria, que estamos con una invitada que ya ha participado en nuestro programa y que tiene una amplia y extensa formación en todo lo que es derecho societario y empresarial, pero también en muchas otras áreas. Es la doctora Amalia Fensore de Ciudad de Buenos Aires. ¿Nos escucha, doctora? Estamos con detalles técnicos, pero bueno, estamos tratando de solucionarlos para poder comunicarnos. Mencionábamos que la doctora es especialista en Derecho Societario y Empresarial y nos va a hablar acerca de lo que es los contratos en tiempos de crisis, ¿no? Porque esto ha sido un área que se ha visto bastante afectada por la pandemia misma, ¿no? Muchos sectores que no han podido cumplir contratos que tenían previamente. Además que la pandemia fue algo inesperado, nadie lo podría haber previsto, nadie podría haber pensado siquiera esta crisis sanitaria y de nivel mundial, que afectó tanto a las transacciones nacionales, las internacionales, Claro, claro. el comercio en general. Y se han reflotado esos casos que uno veía en el Código Civil, pero que eran excepcionales, que eran los casos de incumplimiento por razones de fuerza mayor, por caso fortuito, la famosa teoría de la imprevisión, la Claro, claro. frustración del fin del contrato, pero no eran cosas de todos los días, porque el contrato es ley entre las partes. O sea, el contrato, dos personas se ponen de acuerdo en realizar una determinada operatoria y es para cumplir un fin determinado que está establecido en el mismo contrato. Los incumplimientos, las rescisiones son excepciones, escapan a la naturalidad, a la normativa general de los contratos, de las transacciones. A ver. Sí, Que, sí, un ¿Me poquito corto. escuchan bien? Sí, sí, yo la estoy escuchando. sí, ¿Escuchamos? ¿usted a nosotros? Perfecto. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Y con este viernes víspera de un feriado, un fin de semana largo, despotricando contra la conexión, ¿no? Como que se fueron a descansar. Viernes 13. No, ¿es recomendable Sí, hacer un contrato un viernes 13 o mejor esperar a hay otro? de suerte los viernes. No sé, yo sé que por cábala muchos, no, ahí me Ah, escuchan bien, ¿no? Sí, perfecto. Ahora mejoró la comunicación, Ay, doctora. decía que por cábala Ujú. muchas personas, ¿hola? Sí, 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 sí. la escuchamos. Ah, decía que por cábala hay muchas personas que no quieren firmar un viernes o un martes 13, pero Mm. a mí me va bien, pero bueno, son Ah, cábalas que hay bueno. que respetarlas, ¿no? Ujú. Así que hay que hacerlo con la doctora el contrato en viernes 13 porque ella lo No, supera. si no, o si no, bueno, respetarlos y bueno, cuando uno se aferra a cábalas, bueno, también depende de cada uno. Lo importante es bueno, que llegó el momento lo firmen, ¿no? Claro. Comentábamos recién que cómo se ha visto afectado todo lo que es contratos con la cuestión del COVID, ¿no? Más que nada por el tema de, Así es. sí, sí, de todo lo que es fortuito. Sí, o sea, yo siempre digo como que ahora que estamos en plena pandemia, que todo parece como que, entre comillas, vuelve a la normalidad, porque vemos la Claro. circulación un poco más, más a menudo que antes, ¿no? Más activa, mejor dicho. Ujú. Yo siempre acá ahora, en plena pandemia, hago dos salvedades. Por un lado, aquellos contratos que se firmaron antes de pandemia, en donde obviamente, claro, y los que se firman después, que no es lo mismo. Claro, porque el Una cosa contexto. es, Ujú. claro, una cosa es lo que se firma antes de pandemia, en donde uno no tenía ni idea que iba a venir una pandemia, que íbamos a tener el COVID, por así decir, 19 en aquel entonces, Ujú. y uno ante esa desesperación que firmó, suponte que hubiéramos firmado, no sé, a fin del año en diciembre, y justo la pandemia vino en marzo del 2019, Ajá.
¿qué pasaba con aquellos contratos en un momento tan importante que nos cambió a todos? Eso por un lado, que ahora si quieren lo hablamos o ustedes me preguntan. No, sí, Y por sí, otro doctora. lado, sí, y por otro lado creo que hay que hacer una salvedad de que ya la pandemia está prácticamente masticada por todos, ya hace ya un año, monedas que estamos con esto. ¿Y qué pasa con aquellos contratos que se firman de ahora en más? ¿Sí? Claro que ya la sorpresa pasó. A lo mejor los efectos continúan, pero lo inesperado ya no tiene tanto peso. Exactamente, como bien ahí dijeron muy bien ustedes, ya dejó de ser una sorpresa. Entonces, yo creo que hay que hacer esas dos diferencias o marcarlas bien para aquel que nos está escuchando. Por un lado, ¿qué pasa con esos contratos que no teníamos la menor idea que nos iban o que les iba a agarrar o les iba a afectar la pandemia? Como bien dije, firmados a fin de año, supóngase el de antes de la pandemia. Sí. Y por otro lado, los que ahora uno quiere firmar, porque van a saber hasta cuándo y dónde va a haber esta pandemia, o ya sabemos que podría haber otras pandemias. ¿Soy clara? Sí, perfecto, doctora, sí, sí. Y en el primer caso, cuando los tomó de sorpresa, ¿cómo se soluciona? ¿Judicialmente? Bueno, perfecto. En ese primer caso, donde justamente nos toma de sorpresa y que uno ya firmó diferentes tipos de contrato, acá voy a hablar de los contratos en general, ¿sí? No voy a hablar de uno específico, pero vamos a ir al más simple y al que todos cotidianamente hacen, más allá de que todos constantemente hagamos un contrato. Uno cuando sube al colectivo ya está haciendo un contrato, ¿no? Pero bueno, supongamos un contrato de locación, ¿sí? ¿Quién no alquila? Ahora no muchos por el tema de la pandemia, pero bueno, supongamos que uno quiere alquilar un local para un emprendimiento. ¿Qué pasaba si yo, suponte, hubiera firmado un contrato antes de la pandemia? Bien. Bueno, ahí tenemos que decir, bueno, obviamente, vino un hecho extraordinario, ¿sí? Imprevisible, como el caso de una pandemia, y bueno, más allá de lo que diga la norma, que ahora vamos a aclarar que dos grandes artículos nos hablan de dos teorías muy importantes a tener en cuenta. Exacto. Lo más, lo que me interesa que sepa el público en general es que en ese momento, ante un hecho imprevisible que nos agarra prácticamente de la nada, como es el hecho de la pandemia, tenemos que buscar una solución y tratar, entre comillas, de que haya un equilibrio o que se vuelva el equilibrio contractual entre las partes. Porque el equilibrio lo tenía mientras estaba firmado y mientras no pasaba nada. Ok, viene la pandemia. ¿Cómo logro que las partes, obviamente, equilibren sus derechos y obligaciones ante un hecho tan semejante como es el caso de la pandemia? Más que le fue ajeno completamente a la voluntad de cualquiera de las dos partes. Claro, exactamente. Es justo lo que yo quería comentarles. Hay siempre que tomar en cuenta dos grandes principios que rigen en los contratos y que ustedes bien lo han mencionado. Uno es la buena fe de las partes y otro es la autonomía de la voluntad. Entonces, ¿cómo hago para volver a eso cuando obviamente me aparece un caso como es el tema de la pandemia? Un hecho extraordinario en el cual hace que no pueda cumplirlo o que lo cumpla a medias por un tema de motivos obvios como fue la pandemia. Entonces, para lograr ese equilibrio contractual, la ley nos dice, bueno, tenemos dos teorías que pueden tomarse en cuenta en ese momento, que es la teoría de la imprevisión, que aquel que sabe un poco más de derecho puede ir a lo que es el artículo 1091 del Código Civil y Comercial de la Nación, o teoría de caso por fuerza mayor, que es el artículo 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero para aquel que no sabe mucho derecho, que de repente se enfocó y digamos nos está escuchando ahora y no es abogado, siempre me gusta que entienda todo tipo de público lo siguiente. Sí, por supuesto, y eso le agradecemos, doctora, porque usted siempre es muy gráfica, muy didáctica, la entiende hasta un chico de pecho, podríamos decir. Sí. Bueno, gracias. Gracias por el cumplido. Pero lo que quiero es lo siguiente. Aquel que le gusta el derecho como a nosotros, bueno, tiene que enfocarse en esa normativa y obviamente la puede leer o la recuerda aquel que ya es colega nuestro y que ejerce este tema de contratos. Y aquel que no, sí, que nos está escuchando y que justo dice, uy, yo estoy en uno de esos casos donde yo firmé un contrato de alquiler,
¿qué pasa? Tiene que tomar en cuenta esto, que esos artículos que establece el Código Civil nos está diciendo que justamente cuando pasa un hecho así, como el tema este, que es la pandemia, hay que lograr ese equilibrio entre las partes. ¿Y qué me queda a mí o a los abogados que intervienen? Negociar. ¿Por qué digo negociar? Acercar a las partes, porque por un lado, cuando pasó esto de la pandemia, estamos hablando del primer supuesto, ¿no? Sí. Fíjate que el Poder Judicial en aquel entonces estaba paralizado. Sí, tremendo. ¿Sí? Sí, No claro, funcionaba ni el Poder cierto. Judicial ni nada. Exacto. Entonces, ¿cómo yo hacía? Iba a iniciar un juicio contra quién y cuándo, qué momento. Claro. Entonces, si volvemos para atrás, lo que nos quedaba era decir, bueno, a ver, ante este hecho, salvo que hayan pactado lo contrario, porque a veces surge que estas teorías se pactan en el contrato, entonces obviamente si yo digo que no voy a aplicar estas teorías, de más está decir que no puedo hacer lugar, aunque en jurisprudencia se discute este tema. Pero si yo digo, bueno, no tengo abierto el Poder Judicial en aquel entonces, ¿cómo hago? Bueno, claro. tengo que negociar o tengo que hacer que las partes equilibren sus derechos y objetivos. Claro. ¿Sí? Ujú. Obviamente no es fácil, me van a decir ustedes, porque No. imagínense, hay que convencer o hay que hacer entender, mejor dicho, a las partes que ante un hecho imprevisible estamos en desigualdad y tenemos que lograr que esto o se cumpla o se finalice, ¿sí? Claro. Porque en realidad no estaban, digamos, no se estaría al origen principal del contrato, porque obviamente hay circunstancias que cambiaron el contexto. Entonces, Claro. ¿cómo hago para renegociar ese contrato bajo estas circunstancias atípicas y que obviamente ocasionan una cierta molestia a ambas partes? ¿Y cómo se puede negociar? Digamos, ¿a cargo de quién está? ¿Quién lo hace? Porque si la No, a persona ver, no sabe, ¿qué es lo conveniente? Bueno, a ver, lo ideal sería que las partes se pongan de acuerdo y si no, obviamente van a tener que recurrir a un abogado, ¿no? Donde el abogado de cada una de las partes va a ser una especie de lo que se hubiera pasado, o hubiera pasado, mejor dicho, si uno iba a juicio, en el caso de que uno diga, uy, no me estás cumpliendo y te inicio, pero obviamente, como no teníamos el Poder Judicial en ese momento abierto, los abogados tienen que tener una doble función. Una, lograr un acercamiento y lograr que obviamente se reparte, o sea, vuelva a ser un contrato, ¿sí? Claro, Explicando las circunstancias y obviamente empezar de cero el mismo. Obviamente el desafío de estos letrados, ¿cuál es? Que obviamente no van a ir a la justicia y tienen que lograr que esto se haga extrajudicialmente. ¿Por qué? Porque obviamente si no lo hacemos, tenemos que esperar que abra el Poder Judicial. Entonces van a decir, bueno, esperemos. Bueno, esperemos, me van a decir muchos, ¿no? Y yo les diría, no es bueno, esperemos, porque el Poder Judicial ahora, aún abierto, está lento, no sé cómo estará ahí también en Rosario. Sí, tremendo. Pero está lento en todos lados, por un tema que es lógico, tuvieron que adaptarse a un sistema totalmente digital, como nosotras que salimos ahora online. Claro. Y obviamente los tiempos que uno manejaba antes, o los plazos que uno podía dar, no son los mismos a la fecha. No, ¿sí? por supuesto. Entonces, conviene que estos abogados intervengan y que logren repactar. ¿Cómo? Claro, no, adecuando a la situación actual dentro de lo que pueda contemplar. Exactamente, que no es poco menor, cuesta mucho, es como volver a hacer un contrato desde cero, pero tomando en cuenta que, bueno, que ahora estamos en una situación atípica. Esto es para aquellos contratos que de repente, como digo yo, nos agarraron de sorpresa. Nos agarró con sorpresa la pandemia y uno dice, ¿qué hago? Esta es la salida elegante que a mi gusto yo haría. O darlo no por trataría finalizado, de última, si no llegan a un acuerdo, darlo por finalizado y hasta aquí llegó y no continuamos más en ese desequilibrio. Exactamente. Pero sí, también, pero bueno, siempre hay que tomar en cuenta qué tipo de contrato nos estamos refiriendo, qué cláusulas habían estipulado en aquel momento, sí, porque no puedo dar de baja todas las cláusulas, ver si, por ejemplo, está afectado la rescisión o no, etcétera. Y bueno, la manera más elegante es la que les comenté.
para evitar esto de recurrir a la justicia, caso contrario se tendrá que ir. Yo no digo que no vayan, yo no digo que la justicia no es válida o no es efectiva, mejor dicho, sino que lo que digo es ahorremos plata, dinero, porque estas personas van a pagar sus honorarios a los abogados, y también ahorremos no tiempo, ¿no? Porque si yo lo llevo a la justicia, ¿cuándo va a salir esto? Claro, digamos, la justicia tiene tiempos que no son los mismos que los nuestros. Son distintos. Claro, quizás ahora uno puede decir que está todo más activo, de repente ahora sí hay buenos juzgados, menos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y allá me imagino que también, que uno tiene contactos que van funcionando, pero bueno, hay que adaptarse a este sistema y cuesta. Entonces, nada va a volver a ser como antes, como digo yo, porque es imposible, esto vino para quedarse, la adaptación a este cambio, pero hay que tener paciencia. Y bueno, la gente a veces pierde la paciencia, porque lo que está en juego son los intereses y la situación económica. Claro. Sí, complicado. ¿Sí? Y eso es muy importante. La gente o los clientes cuando vienen a mi estudio y les comento, y a ustedes les debe pasar lo mismo, quieren una solución. Me dicen, ok, perfecto, apliquemos los artículos que me dice, evitemos esto, pero yo quiero la solución, yo no quiero pagar más. Exacto. Yo quiero mi local, el que lo dio en alquiler y pasó esto. ¿Sí? Entonces esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de aquellos contratos que tuvimos a la firma o que se firmaron antes de que nos venga y nos agarre esta pandemia tan, diría yo, que generó tantos desafíos para todos, ¿no? Y tan triste, donde ha marcado un antes y un después en la historia. Y por otro lado, cuando comencé la charla, había dicho que también había que tomar en cuenta aquellos contratos que, por ejemplo, suponte queremos firmar ahora. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Bueno, acá uno ya dice, bueno, a ver, ya sorpresa no tengo, ya estamos en una pandemia, esto no me debería volver a pasar, ¿sí? No me debería, no quiero decir que vuelva a pasar. Entonces, ¿cómo he visto esto? Bueno, obviamente, también, insisto, negociando, o sea, las partes tienen que asesorarse con un abogado, ¿para qué? Para evitar iniciar algo judicialmente. Igual voy a aclarar algo. Hoy en día lo que se hace es, bueno, firmamos un contrato y si no estamos de acuerdo en algunos tipos de derechos y obligaciones pautados en las cláusulas, los mismos contratos, de acuerdo a la nueva normativa del Código Civil y Comercial de la Nación y con todo lo que ha pasado en la pandemia, se estipula poner que ante un cierto conflicto, exacto, haya una mediación, ¿sí? Claro, una mediación que hace que alguien hace de conciliador, mejor dicho, y hace lo mismo que dijimos antes. La función de los abogados, por más que esa mediación tenga un abogado, porque ahora voy a explicar algo, y acerca a las partes. ¿Por qué digo hayan abogados? Ustedes hablan de mediación y me van a decir, bueno, siempre hay un abogado para una de las partes. Pero, por ejemplo, saliendo de este tema, y si me voy fuera de un experto contractual, suponte me voy a consorcios, tema tan discutido también en que es la vida diaria de las personas, como en las sociedades, que es mi especialidad. Los consorcios, cuando tienen conflicto, por ejemplo, acá el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que hace es brindar una mediación que es gratuita para acercar a las partes, pero sin letrados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué me voy a los consorcios y estoy hablando de contratos? Porque vamos viendo cómo la vida diaria nos va diciendo, atención, esto de la palabra o de esta función de la mediadora o mediador se está dando en diferentes tipos de ámbitos, no solamente en materia de contratos. ¿Soy clara? Sí, hacia la vida, al derecho a la vida diaria, podríamos. Claro. Claro, exactamente, justamente eso iba a decir, a la vida diaria, porque así como vemos una mediación de este estilo en consorcios, también la vamos a ver y la van a ver en muchísimos contratos de acá en más, cuando se diga que para un medio de resolución de conflictos entre las partes se aplique un laudo arbitral, que también es la palabra para aquel que le gusta derecho, o una mediación. O sea, ya se empieza a pactar algo, o se empieza a dejar algo claro en la letra chica del contrato, cuando antes quizás no lo decíamos. Suponte en un contrato de alquiler se decía lo que las partes querían, sus derechos y obligaciones, y después, caso contrario, había una vía judicial. De hecho, había un convenio de desalojo ya que uno hacía y lo firmaba con el de alquiler, ¿sí? Bueno, ahora, más allá de que siga la misma modalidad y se siga haciendo todo este tipo de cosas,
se pone una cláusula al final donde se dice, sí, esto, de lo que es la mediación como posible fuente de solución de conflictos entre las partes. Claro, ya se prevé, digamos, esto imprevisto se trata de prever de alguna manera, lo que fuere. Un modo de solución alternativo ante lo que pudiere perturbar ese equilibrio. Exactamente. Entonces, con esto volvemos a lo que es el origen o el inicio de nuestra charla de hoy viernes 13, para que se ponga un poco de música. Y la gente no se asuste. Con esto me van a decir muchos, bueno, yo no firmo nada, ni antes ni después de pandemia. Y no, claro. No estoy diciendo, claro, porque la gente dice, bueno, contrato matrimonial viernes 13. Claro, se asustan y mucho más firmarlo un viernes 13 o un martes 13. Pero yo les digo, no, yo no estoy diciendo que no firmen nada. Yo estoy diciendo que al contrario, tienen que firmar y el doble que antes, por así decir, pero tomando estos recaudos donde uno sepa cómo manejarse dentro de lo que es un contrato en cuanto a derechos y obligaciones con cada una de las partes a la hora de salvar y equilibrar los derechos y obligaciones de ambas partes. Porque, digamos, en definitiva lo que se busca, como dije al inicio de la charla, es que las partes cumplan su contrato, claro, tanto el que se hizo antes de pandemia o de acá en más, que se cumpla. Si uno quiere alquilar, espera que haya un buen inquilino, que se cumpla el mismo y se renueve. O sea, uno lo hace ya en miras de decir, voy a rescindirlo. ¿tá? Claro, sí. Entonces, son elementos a tener en cuenta a la hora de una firma. Es interesante saber todo esto. Y como dice usted, no quedarse paralizado sin saber qué hacer. Conocer que hay herramientas para poder seguir adelante, para poder solucionar el tema. Que no es todo a la deriva, que como está incierto va a seguir así por siempre. O que la vía judicial es la única vía, por ejemplo. Claro. Y que entonces está todo perdido, porque me lleva tiempo. Esfuerzo, sí. Es un mensaje alentador el que usted da, doctor, independientemente de lo legal. Porque está planteando a través de la palabra, como usted bien lo dijo, un atisbo, una salida a esa crisis que estamos todos atravesando. Sí, y aparte, sí, escucho, decía que era una salida elegante, porque lo que se quiere lograr es que se equilibre el contrato, o sea, todo esto que provocó un desequilibrio, por ejemplo, con la pandemia, o de acá en más, que la gente no se aterre y diga al contrario, como está la pandemia y yo sufrí esto en un contrato porque estuvo mal asesorado, o porque lo llevó a la justicia y todavía no se inició recién, y piensa que nunca va a llegar su momento o sentencia para, cobrar o recibir el mismo. Yo lo que estoy diciendo es, tratemos de solucionarlo por otra vía, que sería la negociación, que, es uno de mis fuertes, y o la mediación, que yo no digo que quede de palabra, sino lo que digo es que se plasme en una de las cláusulas, ¿sí? Claro, sí. Y viendo beneficiar a las dos partes, o sea, hacer hincapié en los intereses y necesidades que tengan en común. Claro, sí, Exacto. Pese a que son dos partes, pero que no son contrarias. Exacto, porque si yo beneficio a una de las sola de las partes, como sería el tema de las ventajas o desventajas que puede tener una de las partes cuando, por ejemplo, ocurrió la pandemia y estaba la firma y la otra persona no lo puede cumplir, eso no hace que haya un conflicto contractual. Y esto lo que justamente logra es un conflicto mayor y además ninguna de las partes va a lograr nunca lo que quería, su beneficio, ¿sí? Sí, y además que se desnaturaliza el fin del contrato. Exactamente, que fue lo que pasó con los contratos firmados sobre todo antes de la pandemia y también con los que surgen ahora, porque la gente ante tanto miedo, que a veces no me gusta utilizar la palabra, pero la gente siente miedo porque ve todo paralizado, ve que los organismos capaz no responden, etcétera. Ante estas circunstancias, hay que decir a las personas, miedo, no, si no ocupemos, ¿no? Y haciendo esto, no debería, lo posible, haber problemas, más allá que a veces
esto termine judicialmente, porque a veces, bueno, por ciertos temas emocionales también de las partes, Claro, no se logra claro. lo objetivo, ¿sí? No. O si la parte está cerrada. Le habrá pasado a ustedes que muchas personas, como me pasa a mí en el ámbito de las empresas, ustedes saben que mi especialidad es societaria, a veces hay determinado director o determinado presidente de una sociedad que, bueno, en cierta forma se encapricha, no cambia de postura, y si no hay por más que haya un buen abogado que asesore, estamos frenados. Es como Messi, que se fue del Barcelona, le ofrecieron más y dijo, me voy igual, dijo, porque ya tomé la decisión. Y no quiso volver. Claro, bueno, claro que sí. Estos contextos son los de la vida diaria, que les quise mostrar el alquiler porque la gente lo asocia más, como estos también del deporte, y los que tenemos día a día, ¿no? Porque nuestra vida, desde que inicia hasta que finaliza, está llena de contratos, como dije al comienzo de la charla. Claro, sí, desde que nacemos hasta que partimos. El derecho está implícito en el nacimiento, en el entierro. En todo. Aún me decía lo que pasa es que uno no lo asocia. Sí. Claro, uno como dice, no firmé nada, no estoy haciendo nada. Pero uno cuando sube al colectivo, dije en la charla, ya al sacar, al pasar la sube, estoy haciendo un contrato, ¿sí? Claro. Claro, sí, están configurado como un contrato, están las dos partes, está el precio, está la contraprestación, están todos los elementos. Así es. Así que creo que es un tema más que interesante, a mí me apasiona, pero creo que es un tema útil para todos, ¿no? Más allá de que después yo dije, ¿no? O si quieren otra charla hablamos, más allá de ver que hay diferentes tipos de contratos y de cómo le aplica a una persona humana o una persona jurídica, en mi caso empresas, bueno, es un tema que dio mucho que hablar durante la pandemia y en lo que nos lleva a la pandemia. Claro que sí. Igual, como lo explica la doctora, creo que nos apasiona a todos lo que estamos escuchando, así que... Bueno, gracias. Bueno, no, eso es cumplido, ¿no? Pero no es cumplido, doctora, es la segunda vez que usa esa palabra. No es un cumplido, es una verdad. Negociamos el cumplido. Bueno, ya sé, las estoy cargando. Gracias, lo valoro mucho. Y que a veces pero bueno, lo que quiero siempre es... No, que a veces estamos tan acostumbrados a dar que nos parece mal recibir, que sentimos como vergüenza en recibir. Y es la otra parte del contrato, doctora. Claro. Sí, ya sé. No, y es muy... Bueno, y además se lo agradezco. Lo que quiero dejar en claro es que esto de que yo veo mucho esto, con los clientes, también en la facultad cuando doy clases, que bueno, obviamente la pandemia creó una cierta negativa en algunos aspectos porque nos aterró en muchos temas como en estos, ¿no? Ni hablar del contrato o las firmas o esto es cómo voy a juicio o como yo las escuché antes, al comienzo de la charla ustedes hablaban del libro de queja. Bueno, fíjense en cómo algo tan simple se complica hoy en nuestros tiempos, ¿no? Entonces imagínense en cómo el que está del otro lado no se va a asustar cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa con este contrato que no lo puedo cumplir por determinadas circunstancias, ¿no? Si estaban hablando de ese libro de quejas, que no debería estar o no estaba en el lugar que corresponde, imagínense en cuando estamos hablando de lo que judicializó, ¿no? Lo mismo me pasa, que si quieren lo podemos hablar también otro día, con el tema de las causas que estaban iniciadas antes de la pandemia, ¿no? Que en el fondo también habría que tener una salida elegante de que si bien estamos en juicio, aún en el juicio se da, o por lo menos yo utilizo, si se puede, siempre, esto de lo que es el conciliar o la mediación, aún judicialmente, porque yo siempre puedo volver a tener un acuerdo y ganas de cerrar algo que, por ejemplo, estaríamos años, como es el tema de un juicio. No es que porque yo hice algo no tengo la alternativa de negociar, nunca puedo. El tema es que a veces, bueno, hay posturas de ciertas partes, clientes de cada uno, o de los mismos abogados. Yo creo que el abogado también de antes no es el de ahora, con pandemia. ¿Sí? Otro tema. Que si no se adapta a esos cambios, quedan de eso. Es otro tema que también da para mucho, pero todas estas cosas que les estoy nombrando, o temas así que voy siendo un salpicón, por así decir, creo que afecta a la hora de, bueno, de hacer un contrato, ¿sí?
Es que nos tenemos que darwinizar, doctora. Vuelve Darwin con toda adaptarse, su claro. Fuerza. El que se adapta. Sí. Lo que pasa que, bueno, lo que pasa que es así, uno lo hace o intenta que lo hagan, pero no significa que todos lo van a realizar. No, Hay gente, no. como digo, por temas emocionales o por caprichos, por cierta postura, el orgullo, etcétera, siempre y cuando sí. estemos siempre en el respeto y el marco de la ley, estoy hablando, ¿no? Sí, No quiere dar supuesto. ese brazo a torcer. Eso es lo que más cuesta, Y retroceder. bueno, y a veces digamos. a la vida, bueno, pero eso cuesta quizás toda la vida en un juicio, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta y creo que el nuevo abogado, el litigante de estos tiempos, el del tiempo, digo yo, de pandemia, es el que tiene que saber manejar esto y creo que el que va a funcionar o el va a salir adelante es aquel que logra este objetivo. Caso contrario, no favorece ni a las partes ni al mismo, porque queda en desuso su función prácticamente. Doctora, fue un gusto haber hablado con usted. Le estamos exigiendo demasiado tiempo porque sabemos que tiene que dar clase. Y un viernes, así. Y un viernes. Claro. Está bien. Quedamos Un a su placer estar con disposición. ustedes. Gracias, doctora. Creo que, bueno, tienen un buen espacio. Saludo Gracias. a todo Rosario, como siempre. Ay, muchas gracias. Y que tengan un lindo, buen fin de semana ambas largo, ¿sí? A Ay, pesar sí. del viernes 13. Que dure mucho. Que dure mucho, sí. Un contrato de fin de semana largo. Gracias. Muchas Bueno, gracias, que doctora. sigan muy Hasta bien, siempre. restaurante ambas. Gracias. Bueno, hablábamos con la doctora Amalia Fensore de Ciudad de Buenos Aires, que como ella bien dijo, ella es especialista en Derecho Societario y Empresarial, que le agradecemos enormemente que haya compartido con nosotros, ¿no? ¿Cómo puede uno actuar, ¿no? Cuando le sucede, como ella bien mencionó, que se ve afectado el contrato, ya sea por una situación fortuita o por cualquier otro tipo de situación, es bueno saber siempre cómo poder solucionarlo, ¿no? Y que ambas partes se vean beneficiadas. Y Que la muchas doctora gracias, siempre doctora. tan amena, que lo pone de una manera práctica y dando esperanza, dando ese atisbo Claro, que de no, luz no, que la solución está. Hay que que no, saber no abandonen, no enfocarse. dejen de intercambiar, de establecer contratos las personas entre sí, que se puede y se puede solucionar siempre de buena manera cualquier inconveniente, ¿no? Siempre hay alguna salida extrajudicial o em, lo más tranquila posible, por así decirlo, en cierta manera. Y ya nos tenemos que despedir, tenemos que hacer nuestra salida pacífica. Así es, tenemos que dejarle la radio a los siguientes programas, así que no nos podemos quedar. Nos despedimos entonces hasta el próximo viernes en una nueva emisión de El Derecho en la Vida Diaria. El Derecho en la Vida Diaria le agradece la información a Diario Judicial, portal argentino de noticias jurídicas, directora licenciada Analía Siguier y los doctores Matías Werner y Guillermo Páez Juárez. Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles, presidente doctor Alberto Raúl Santos Giordano, defensor público oficial de la Nación. Asociación Amigos Caranicultores Rosario Sur, presidente doctor Juan Carlos Mengarelli y secretario de la Confederación Ornitológica Argentina, miembro de la Confederación Mundial.